Bienvenidos al curso de análisis funcional y en esta oportunidad vamos a demostrar el teorema de representación de Riesz. Pero antes de eso necesitamos el siguiente resultado. Teorema. Si E contenido en H de Hilbert, un espacio de Hilbert, es cerrado en H, entonces podemos expresar H como la suma de E más su complemento ortogonal. ¿Ok? Eso es lo que dice este teorema. Entonces, la demostración de esto es la siguiente. El argumento se realiza de la siguiente manera. Sea un elemento en H, así existe un otro elemento que vamos a llamar X1 perteneciente a E, tal que la distancia, o sea, la norma X menos X1 es exactamente la distancia de X1 al conjunto E. ¿Ok? Esto es por el teorema, digamos así, esto se debe, o esto es gracias al teorema de la proyección ortogonal que ya vimos en un video anterior, de la proyección ortogonal. ¿Ok? Entonces, ahora hay dos opciones. La primera es que si X pertenece al conjunto E, entonces podemos decir que podemos escoger X igual, o podemos expresar X igual a X1 más 0. ¿Ok? Y sabemos que 0 está en E ortogonal. ¿Ok? Ya que aquí apretadito, nosotros tenemos que el 0 es el único elemento que está en la intersección. Así que allí no hay mucho que hacer, ¿no? Ahora, si X no está en E, si X no pertenece a E, ¿ok? Veamos ahora que este elemento, que X menos X1, pertenece al ortogonal. Veamos qué ocurre eso. Así, en ese caso, se tendría lo siguiente. Se tendría que podemos expresar X como X1 más X menos X1. Y tenemos la descomposición. Un elemento en E más un elemento en el ortogonal. Entonces, supongamos que X menos X1 no pertenece al ortogonal. Así existe un Y sub 0 perteneciente a E, tal que se cumple esta condición. Y entonces, si nosotros consideramos un número complejo, una constante compleja, por un lado tenemos que la norma de X menos X1, esto menos C por Y sub 0, esto es mayor o igual que 0, por un lado. Pero por otro lado, por definición, esto, vamos a ponerlo aquí, esto va a ser igual a esta cantidad que está acá, X menos X1 menos C por Y sub 0, X menos X1 menos C por Y sub 0, es decir, al producto interno de estos dos. Y esto, desarrollando esto que está acá, nos quedaría X menos X1 y acá quedaría X1, o vamos a volverlo a escribir, X menos X1, ese sería el primero. Después nos quedaría menos C barra, acá nos quedaría X menos X1 Y sub 0, aparece el otro factor, lo escribo aquí abajo, menos C, acá aparecería Y sub 0, X menos X1, y el último factor, que sería más C por C barra, y acá nos quedaría
y sub 0 con respecto a y sub 0. Desarrollamos eso y en esta expresión, como esto es cierto para cualquier c, ahora en esa última expresión vamos a considerar sea c de la forma x menos x1, y sub 0 dividido entre su norma. ¿Ok? Escogemos este elemento de esta forma y sustituimos. Al sustituir en la expresión anterior, obtenemos lo siguiente. Obtenemos que la norma de estos valores, de este vector, no voy a escribirlo así, pues. Lo voy a escribir así. La norma de esto va a ser igual a la norma de esto, ¿ok? Menos, voy a escribir todo, o mejor dicho, voy a escribir todo eso aquí abajo. Vamos a ver si tengo suficiente espacio. Entonces aquí me quedaría módulo de x menos x1 y sub 0 sobre la norma de y sub 0 al cuadrado. Me vuelve a aparecer el mismo factor menos, y acá quedaría x menos x1 y sub 0 al cuadrado sobre la norma de y sub 0 al cuadrado, y más, lo escribo aquí abajo, un tercer factor que sería el mismo, x menos x1. Esta cuenta la hemos hecho ya en otros casos. Y acá quedaría y sub 0 al cuadrado. Entonces, simplificamos y en consecuencia la norma de x menos x1 menos c por y sub 0 al cuadrado, lo voy a dejar así por un momento, va a ser igual, que esta norma va a ser igual a esto, a x menos x1 al cuadrado menos, y acá aparece módulo, aquí apretadito, x menos x1 con respecto a y sub 0, cierro eso acá, elevo al cuadrado, sobre la norma de y sub 0 al cuadrado. Pero fíjense que esto que está acá, ahora lo podemos redistribuir, y esto lo podemos expresar de la siguiente manera: x menos x1 más c de y sub 0. Y obtenemos esto que está acá. Entonces, mirando esto así, esto implica, acuérdense que esto es mayor o igual que 0, esto va a implicar entonces que, como esto es positivo, que la norma de esto que está acá, x1 más c por y sub 0, va a ser menor o igual que esto que está acá. ¿Ok? Tenemos esa desigualdad. Pero nosotros tenemos que x1 más c por y sub 0 pertenece a E para todo c perteneciente a los complejos, en lo particular para la escogencia que hemos realizado. Y esto es una contradicción. Esto contradice el teorema de la proyección ortogonal. Entonces ya allí lo que podemos concluir es que necesariamente la contradicción llega al suponer que x menos x1 no pertenece a E ortogonal. O sea que sí tiene que estar en el complemento ortogonal. Entonces lo que estamos concluyendo es que x menos x1, y sub 0 tiene que ser igual a 0 para todo y sub 0 en E. ¿Ok? Y con eso entonces tenemos demostrado nuestro teorema. Ahora sí, estamos listos para realizar el teorema de la representación de Riesz. ¿Ok? Este es un teorema que es importante y es clave, ¿no? Porque dice así: sea H un espacio de Hilbert. Siempre vamos a trabajar en espacios de Hilbert. ¿Ok?
F está en el dual del espacio si y solamente si existe un valor único, vamos a llamarlo X sub F, perteneciente al espacio, tal que cumple las siguientes dos condiciones. F evaluado en Y va a ser igual a I X de F para cada I en el espacio. Y la segunda condición es que la norma en el dual de mi operador F va a ser exactamente la norma del elemento en mi espacio H. Eso es lo que nos brinda el teorema de representación de Riesz. Entonces vamos a hacer la demostración de este teorema. Demostración. La demostración sería así, en este sentido. En este sentido, sea el operador F definido como X de F. Consideramos ese operador y la pregunta es si él está en el dual. ¿Pertenece al dual? Bueno, primera propiedad que hay que verificar es la unicidad, ¿verdad? La unicidad del operador. Entonces, supongamos que hay otro. Supongamos que existe otro elemento, vamos a llamarlo X sub 0, perteneciente a H, tal que cumple la siguiente condición, que el operador se expresa de la misma manera, X0, ¿ok? Que cumple esa ecuación. Si ambos tienen esa representación, entonces eso implica que esto que está acá, vamos a ponerlo así, que esta operación, o sea, este producto, va a ser igual a este otro para todo elemento I en H, ¿ok? Pero entonces esto implicaría que la diferencia de esto, X por la linealidad, tiene que ser igual a 0 para todo I perteneciente a H. Y si eso ocurre, esto va a implicar, aquí apretadito, que X sub 0 menos X de F tiene que ser igual a 0. Esto implica que X0 tiene que ser igual a X de F. O sea, no puede ser distinto. Si hay otro, llegamos a que no pueden ser distintos, tiene que ser el mismo. ¿Ok? En eso ahí tenemos ya verificada la unicidad. Vamos a ver la linealidad. La linealidad de ese operador. Entonces, por ejemplo, si evaluamos en F de lambda I más beta Z, sean, como siempre, lambda y beta en el conjunto de los complejos, o escalares, cualesquiera. Y tomamos Y y Z pertenecientes en este caso a H. Entonces, cuando evaluemos esto por definición es lambda de I más beta por Z por el elemento. Y entonces por linealidad, esto sería entonces lambda y X de F más beta Z X de F. O sea, podemos expresar esto por la linealidad de nuestra forma hermítica, de nuestro producto interno. Y esto entonces es esto por esto. O sea, volviendo al funcional. Ya tenemos linealidad. Verifiquemos acotación. Acotación de nuestro operador. La acotación entonces es mirar el módulo de esto, pero esto es por nuestra definición el módulo de esto, y esto aquí aplicamos Cauchy-Schwarz. Cauchy-Schwarz nos permite decir que esto es la norma de esto por la norma de esto, ¿ok? Entonces esto implica que cuando miremos la norma del operador, por definición esto es, o sea, el supremo para los I en H menores o iguales que 1 de módulo de F de I. Pero por lo que hemos hecho anteriormente, ¿cómo? Si ustedes quieren, acá, ¿cómo? Esto se calcula así. Entonces, concluimos que
esto que está acá va a ser menor o igual que la norma de X sub F, que la norma del elemento. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la acotación, pero podemos hacer más. Podemos decir lo siguiente, fíjense. Ahora, si evaluamos f en x de f, particularmente, esto es esto que está acá. Y esto es exactamente la norma al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, como este elemento x de f entre su norma, esta es la norma en h, esto pertenece a la bola de centro 0 y radio 1 en h, ¿verdad? Esto va a implicar que cuando miremos otra vez la norma del funcional, que hemos visto en videos anteriores que se expresa como el supremo para los i iguales a 1, menores iguales o menores iguales que esto que está acá. Esto va a ser mayor o igual que el módulo de f de x de f sobre su norma. ¿Ok? Va a ser mayor o igual que eso, que ese módulo. Y esto es exactamente por la cuenta que hemos realizado la norma de esto al cuadrado sobre, esto sale de la linealidad. ¿Ok? O sea que esto lo que nos está diciendo, acá nos da exactamente esto. Y entonces esta desigualdad lo que nos está diciendo es que tenemos la igualdad en el otro sentido, que esto es mayor o igual que esto. En consecuencia, lo que estamos concluyendo en este caso particular, en este teorema, es que la norma de x de f va a ser exactamente la norma de S funcional. ¿Ok? O sea, que hay una isometría. No solo es acotado, sino que hay isometría. Y con eso tenemos la demostración en ese sentido. Ahora vamos en el sentido contrario. Vamos a hacerlo así. Y en este sentido, entonces supongamos que f es distinto de 0. Luego, eso implica que el kernel, vamos a escribirlo así, el kernel de la aplicación, o sea, el kernel de f, el espacio ortogonal de eso va a ser distinto a 0. ¿Ok? Porque esto es debido a que sabemos que el kernel de f son los x en h para los cuales f de x es igual a 0. ¿Ok? Entonces, cuando miremos el espacio ortogonal a eso, el kernel de f ortogonal, esto va a ser igual a los elementos en h, tales que ellos son, digamos, ortogonales a 0 para todo x perteneciente al kernel de la función. ¿Ok? Vamos a suponer que f es continua. F es continua, ¿ok? Porque estamos pidiendo que f esté en el dual. F es continua y el kernel de f es un subespacio de h. ¿Ok? Es un subespacio de h. Así tenemos que h lo podemos escribir, lo podemos descomponer por el teorema anterior como el kernel más su complemento ortogonal. Eso fue lo que hicimos ahorita. Más el kernel de f ortogonal. Podemos descomponer eso de esa manera. Ahora, sea un elemento y sub 0 perteneciente acá. ¿Ok? Al espacio ortogonal del kernel. ¿Ok? Si x está en h, tenemos lo siguiente, que f de
f de y sub 0 por x menos f de x por y sub 0, esto que está acá, podemos escribirlo como, lo voy a escribir aquí abajo, f de y sub 0 por f de x menos f de x por f de y sub 0. Acuérdense que eso es lineal y esto da 0. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Esto implica que entonces este elemento f de y sub 0 por x menos f de x por y sub 0 pertenece al kernel de la función. ¿Ok? Todo esto pertenece al kernel. Como pertenece al kernel, podemos decir lo siguiente. Así, se tiene que el producto, o sea, cuando evaluemos en la forma aritmética, y sub 0 de x menos f de x, y sub 0, y lo hagamos contra y sub 0, esto da 0. ¿Ok? Pero se tiene que f de y sub 0, o sea, cuando desarrollamos esto que está acá por x y sub 0, cuando miremos de este lado, esto, cuando desarrollemos acá y despejamos, aquí nos quedaría x y sub 0, va a ser igual entonces a f de x, y acá nos quedaría y sub 0, y sub 0. Esto que está aquí lo desarrollamos, pero como está igualado a 0, podemos pasar un factor al otro lado, y esto implica entonces que f de x, despejando, va a ser f de y sub 0, acá quedaría x y sub 0, y acá queda y sub 0, y sub 0, o sea, vamos a ponerlo así, sobre la norma 2 en h, ¿verdad? Y esto es cierto para todo x perteneciente a h. Entonces basta así, por lo tanto, basta denotar por x de f a este elemento, a f de y sub 0 barra por y sub 0 entre la respectiva norma. ¿Ok? Y con eso tenemos demostrado nuestro teorema de representación de Riff. ¿Ok? Con eso hemos obtenido este teorema, que va a ser muy útil en otras aplicaciones.